Te adoramos, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Tú eres el Señor de nuestras vidas. Les saludamos desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia. Quiero hacer un apunte y con él quiero ofrecer disculpas y pedir perdón. El viernes pasado tomé el tema de hoy domingo, porque estábamos hablando de la templanza, me confundí. El viernes pasado me confundí porque el viernes antepasado habíamos empezado el estudio acerca de la sabiduría y por tanto voy a hacer solamente el intercambio de fechas del viernes al de hoy y de hoy al viernes, así que hoy domingo tomaré el tema de la sabiduría, pero el viernes próximo continuaré con el tema de la sabiduría y el domingo próximo no voy a continuar con la templanza porque nos estará visitando el hermano Hugo Ortiz del Estado de México. Él estará ministrando a distancia para nosotros y ya dentro de 2 semanas continuaré con el tema de la templanza. Entonces, hablábamos de la sabiduría hace 9 días y vimos que Santiago, el autor de la epístola, nos da precisamente un contraste entre lo que es la sabiduría del mundo, la sabiduría humana, la sabiduría del diablo, en contraste con lo que es la sabiduría divina. Podemos entender entonces que existen, digamos, 3 niveles de sabiduría en el corazón del hombre. La sabiduría carnal, humana, diabólica, mundana, y otro nivel de sabiduría es la sabiduría mental que el propio ser humano desarrolla con el conocimiento de experiencia, el conocimiento de raciocinio, ¿verdad? Pero hay una sabiduría que es divina, una sabiduría que viene de Dios. Esto ya lo vimos, el contraste hace 9 días, cuando hablamos que la sabiduría del mundo, la sabiduría humana, llega a ser llena de envidia y amargura, de contención en los corazones. Es una sabiduría mentirosa. Hace unos días platicaba yo con el proveedor de un servicio que requerimos nosotros en casa. No voy a dar su nombre, no voy a dar el tipo de servicio, pero voy a comentarles algo que es interesante. Le pregunté que cuánto costaba el servicio, el cual tendré que pagar en el mes de febrero. No lo estoy diciendo porque yo necesite el dinero, sino más bien porque tengan el contexto de la idea. Y entonces me dijo, es tanto, me dio la cantidad en pesos. Y bueno, pensando que yo podría pagar también en una divisa, en dólares, por ejemplo, le dije, ¿cuánto sería en dólares? Entonces él hizo una cuenta inmediatamente en su mente, en su corazón, en su alma, en su intelecto. Hizo una mente, es una cuenta rápida y después de meditarlo me dice, bueno, ¿qué le parece tanto? Y cuando me dio la cifra, yo en ese momento no razoné. Y le dije, bueno, está bien. Dice, ya sin arrepentimiento, ¿eh? Ya después, meditándolo con calma, me di cuenta que me estaba defraudando con el precio. No lo he pagado aún, lo tengo que pagar en febrero, pero me estaba defraudando con el precio y esa es la sabiduría humana. Es la sabiduría del mundo, la que te defrauda, la que busca todo provecho en su propia dirección y nada para ti. Pero como quiera que sea, necesitamos el servicio, lo tendremos que pagar y lo pagaremos, pero les digo, es así como opera la sabiduría del mundo, la sabiduría humana. Pero creo que ya habíamos hecho el anuncio de que la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto, número 1 es pura. La palabra pura tiene una raíz en la palabra santidad. La palabra pura, que está aquí en Santiago
3:17, perdón por no haber llevado a la cita. Estoy en Santiago capítulo 3, la epístola de Santiago capítulo 3, en el verso 17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura. Punto número 1. Esta sabiduría es pura. Esta palabra pura, que está transcrita así en la versión Reina Valera antigua, en el texto original es agnos. Y agnos tiene como raíz la palabra hagios. Y hagios significa santidad. Así que podemos decir que la sabiduría que es de Dios primeramente es santa, es pura, es limpia, es impoluta, es inocente y apunten esto también, es perfecta. Y ese es el primer punto. Apenas estamos hablando de la pureza, de la sabiduría con la que debemos conducirnos nosotros. La sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, es una sabiduría pura en el sentido de santidad, de limpieza, de inocencia, de perfección, pero también en el sentido de no tener la más mínima partícula de suciedad, la más mínima partícula corrompible. Bueno, si nosotros tomamos algunos elementos en el plano natural, en el plano humano en el que nos movemos, tomamos algunos elementos de limpieza, algunos elementos que nos ayudan a tener limpieza en el hogar, por ejemplo, para sanear o para limpiar una herida, el alcohol. El alcohol, obviamente, puro, que podríamos llamarle así. El alcohol es esa herramienta que utilizamos para limpiar heridas. Hoy utilizamos el alcohol para lavarnos las manos, perdón, a fin de evitar contagios con la gente, ¿verdad? El alcohol, el cloro, por ejemplo, son sustancias que nos van a dar lugar a la limpieza. Bueno, en el plano espiritual, en el plano del Señor nuestro Dios, la manera de conducirnos ya desde lo espiritual hacia el alma debe ser una conducta de sabiduría limpia, de sabiduría santa, de sabiduría impoluta, sabiduría que también podemos marcar como perfecta. Es la manera en que debemos entenderlo. Si vemos en el Salmo 12, verso 6, gloria al Señor, Salmo capítulo 12, o Salmos, el Salmo 12, en el verso 6, vean lo que dice el salmista. Este es un salmo de David. Dice que es el músico principal. Este salmo solo lo ejecutaba el músico principal. Sobre Seminit, pareciera ser un instrumento musical Seminit. Verso 6 dice, las palabras de Jehová, palabras limpias. Esta palabra limpia en el texto hebreo es sinónimo de la palabra pura que aparece en Santiago. Y dice que estas palabras, las palabras de Jehová, la cual podemos entender, esa expresión palabras, la expresión palabras, la podemos entender como preceptos, normas, palabras de disciplina. Podemos entenderla como el consejo de Dios, el consejo divino. Las palabras de Jehová son palabras limpias. Plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Y aquí nos da una semilla el Señor de cómo es la palabra del Señor. La palabra del Señor es tan limpia como aquella plata que al ser tomada de manera natural trae impurezas, al ser tomada de la tierra viene mezclada con piedras, con rocas, o viene mezclada con polvo, con lodo. Entonces se tiene que quemar aquello. Y en la medida que se empieza a fundir todo aquello, el metal precioso, la plata, empieza a salir.
Pero aquí dice que es refinada 7 veces, purificada 7 veces en horno. Entonces hay un proceso en el que se extrae el metal de la tierra, de todo el lodo, de todo lo que está allí en la mina. De ahí se extrae el metal, pero el metal todavía trae impurezas y se va a pasar a otro, horno y de ahí a otro y así, hasta que la plata está completamente pura. Y decía un profeta hace años, él decía que el orfebre en la antigüedad, para ver los metales preciosos como el oro o la plata, al estar fundiendo el metal, y cuando todavía había ciertas impurezas, las impurezas empezaban a flotar sobre el metal, y el metal que se estaba fundiendo o fundido ya, y aquellas impurezas que empezaban a flotar tenían que quitarse con mucho cuidado para evitar que se fueran partículas del metal precioso. Entonces, una vez que se quitaban todas aquellas impurezas, decía el profeta, el orfebre reflejaba su rostro en el metal fundido, como si el metal fundido fuese un espejo, ya sea oro o plata. Y entonces el orfebre, al reflejar su rostro en aquel metal fundido, simple y sencillamente aprobaba que el metal estaba limpio de impurezas. Y aquí el punto que nos está diciendo el salmista es que las palabras de Jehová son como la plata refinada, y dicho de una manera alegórica, el Señor nuestro Dios ve sus palabras de sabiduría, y cuando ve que su rostro está reflejado en esas palabras de sabiduría, dice, estas palabras de sabiduría son para mi pueblo, para mi iglesia, para mis santos, para mis escogidos. Y así, como Él nos da palabras de sabiduría, Él quiere que nosotros hablemos palabras de sabiduría con pureza, con limpieza, con santidad, en perfección. Y te voy a dar una semilla en torno a este punto número 1. ¿Quieres aprender sabiduría? ¿Quieres aprender pureza? Sabiduría, prudencia, sensatez. Lee los proverbios. Yo recuerdo hace unos 32 años aproximadamente, recuerdo el consejo que dio un ministro a la iglesia, y dijo, lo dijo en términos generales, no recuerdo muy bien los detalles, pero dijo en términos así, que los varones que querían casarse o las mujeres que querían casarse debieran leer el libro de Proverbios y hacer en una tabla 4 columnas, la columna del varón y la columna de la mujer, y de la columna del varón sacar 2 columnas que eran prudente, insensato o necio, y de la mujer igual 2 columnas, prudente e insensata o necia, y hacer una lista completa de los proverbios. Y sabes una cosa, en la medida que nosotros leemos los proverbios nos ayudan a tener un proceso de transformación en nuestra alma para ser sabios con la sabiduría de Dios. Evidentemente, los proverbios no solo están capturados en el libro que así se llama, sino que hay proverbios que vas a encontrar en Eclesiastés, en los Salmos. Hay proverbios que vas a encontrar en toda la Escritura. Nuestro Señor, el Señor Jesucristo, dejó algunos proverbios en los mensajes que daba a sus seguidores, a sus discípulos. Y eso es muy importante. Así que, primero, para que te llenes de sabiduría, lee los proverbios de Eclesiastés, pero después te animo a que leas toda la Escritura de principio a fin, y que vayas encontrando proverbios que van a estar ahí para darte sabiduría de Dios. Así que es muy importante este aspecto. Les decía que la palabra agnos, que es pura para Santiago 3:17, al calificar la sabiduría de pura, la raíz es haios o haios, la pueden escribir H-A-G-I-O-S. La palabra pura que aparece aquí en Santiago es H-A-G-N-O-S, H-A-G-N-O-S, agnos.
pero esta palabra agnos tiene su raíz en hagios, H-A-G-I-O-S, H-A-G-I-O-S, que significa, que se traduce para el castellano como santo. Esta palabra hagios significa sacro, puro, sin reproche, lo más santo. Así que la palabra de lo alto, la palabra de sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría de lo alto es limpia, es impoluta, es, diríamos, pura, sin reproche, es perfecta. Pero también, número 2, Santiago nos dice, después de que es pura, dice después, enseguida la palabra después. O en segundo término, la sabiduría que es de lo alto es pacífica. Es pacífica. Les he contado que existen algunos creyentes en Cristo que yo creo, que yo tengo en mi corazón la convicción de que sí son creyentes en Cristo. Tengo en mi corazón la convicción de que sí son de Cristo, pero que han sido mal enseñados, y por ser mal enseñados llega un momento en que si tú les contradices, ellos ya no tienen recursos, ya no tienen argumentos para escuchar los tuyos, te invitan a los golpes para convencerte. Eso no es de Dios, porque aquí dice que la sabiduría de lo alto es pacífica. Esta palabra, por implicación, también es saludable. Es una sabiduría que te da salud en el alma. Es una sabiduría apacible, quieta, calma o calmada, una sabiduría callada. Yo recuerdo un hermano en Cristo de Playas de Tijuana, precioso el hermano en Cristo, porque él, cuando me conoció, él simplemente me dejó hablar. Yo hablé, y él solamente me dejó hablar, y esto mostraba en él una actitud quieta, reposada. He conocido ministros que son así, quietos, reposados, que pueden tener en su corazón un bagaje de palabra para darte, pero están escuchando atentamente y están esperando el momento evidente en el que puedan hablar una palabra sabia, una palabra sensata. Recuerdo el testimonio del hermano Robert Ewing. Él estaba viajando en un tren, me parece que en Europa, estaba viajando en un tren, y en el vagón en el que viajaba, un hombre de nacionalidad rusa estaba vociferando en contra de Cristo, estaba hablando palabras en contra de Cristo, y entonces el hermano Robert no lo interrumpió. Aquel hombre caminaba en el vagón y hablaba en contra del Señor Jesucristo, y entonces Robert estuvo orando a Dios. Eso es sabio, eso es sensato, y estuvo quieto, en una calma dentro de su corazón, y preguntándole a Dios si era del corazón de Dios hablarle del Evangelio a este hombre que se escuchaba muy violento en contra del Evangelio y en contra de Cristo. Y recibe en su corazón, Robert Ewing recibe en su corazón que efectivamente tiene que testificarle de Cristo a ese hombre violento. Entonces dice, bueno, Robert le pide a Dios, le pide una señal, y dice, bueno, si he de hablarle, él debe venir a sentarse aquí junto a mí. Así que aquel hombre terminó su discurso en contra de la doctrina de Cristo, en contra de Cristo, en contra de Jesús, y fue a sentarse junto a Robert Ewing. Y Robert Ewing le habló una palabra sabia y le dijo, oiga, con una actitud apacible, no con una actitud violenta, le dijo, oiga, tengo en contra de usted que ha estado hablando mal de un gran amigo mío. Y aquel hombre se sorprendió, dijo, no, yo no he estado hablando en contra de nadie. Entonces
le empezó a predicar el Evangelio de Cristo, Robert Ewing, y aquel hombre entendió el Evangelio de Cristo y entregó su vida al Señor. La sabiduría es pacífica. No podemos nosotros acudir con violencia para convencer a la gente de algo que solamente Dios, por medio del Espíritu Santo, puede hacer. Les conté los extremos en razón de lo que es templanza el domingo pasado. Les conté los extremos en los que caminaron Martín Lutero y Juan Calvino, y creo que en algunos extremos han caminado otros hombres de Dios. No estoy criticándoles en razón de que vayan a perder galardones. Yo creo que tienen galardones. Es la convicción que tengo en mi corazón por la obra que hicieron por el Espíritu Santo en sus vidas. Pero ellos, por ejemplo, Martín Lutero se fue en contra de los judíos, habló en contra de los judíos, y nosotros no estamos para maldecir, sino para bendecir al pueblo de Israel. Debemos bendecir al pueblo de Israel siempre que tengamos oportunidad, y debemos bendecirlos a través de las oraciones también. O Juan Calvino, que en lugar de convencer a un español creyente en la unicidad de Dios y no en la triunidad, Juan Calvino, digamos que concibió que podía él morir por la herejía que hablaba. La sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios es pacífica, es saludable. Incluso esta sabiduría añade salud al alma. Da salud al alma porque viene de Dios. Es apacible, es quieta, es calma, es callada, es reposo. Reposo. Esta palabra pacífica en el texto original, eirenicos. ¿Ustedes conocen a alguien que se llame Irene en castellano? ¿O Irene en inglés? Bueno, esa palabra Irene o Irene significa paz, quietud, reposo. Y así es la sabiduría de lo alto, así es la sabiduría de Dios. Número 3, Santiago en su epístola, en capítulo 3, 17, Santiago dice que la sabiduría de lo alto, además de ser pura y pacífica, es modesta. Esta palabra modesta, que en un momento dado puede significar una actitud de conducta, vamos a ver que es epieikes. ¿Qué significa epieikes? Dice en la manera que lo traduce Strong, es apropiada. Perdón. Es la palabra de sabiduría del momento, la palabra correcta, la palabra adecuada, la palabra que necesita alguien oír, la palabra que necesita alguien recibir. Es una palabra afable, es una palabra suave. La sabiduría de Dios, en este punto número 3, es suave, es gentil, es moderada, es paciente. Esto es precioso. La palabra de sabiduría, la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría en términos universales, que trae palabras que van a ser utilizadas. ¿Saben? A veces nosotros podemos tener la razón de lo que hablamos, pero desgraciadamente lo que hablamos no lleva esta actitud gentil, moderada y paciente, no lleva esta actitud afable.
Empezamos por decir, te lo dije, con una actitud de soberbia en el corazón. Yo te dije que esto iba a suceder. En lugar de consolar, en lugar de abrigar, en lugar de cubrir, tomamos una actitud más allá de lo que es lo modesto, y en lugar de modestos nos volvemos soberbios en la forma de hablar las palabras. Es que fulano anda en pecado, ¿no? ¿Cómo le decían los amigos de Job? Elifaz, Bildad, le decían, tu pecado te ha traído a esta condición. No había sabiduría, y esto es uno de los discernimientos que nos da el libro de Job. Es probable que lo que estaban hablando los amigos de Job, incluso Eliú, es probable que lo que hablaban fuese en realidad con esencia de sabiduría, pero no lo estaban haciendo modestamente. No lo estaban haciendo, no estaban hablando con gentileza, no estaban hablando con la actitud propia de un hombre que se estaba descarnando en su propio cuerpo, un hombre que acababa de perder a todos sus hijos, que acababa de perder toda su hacienda, un hombre al cual su esposa le dice, mejor ya muérete. Y no es en contra de la mujer el hablar esto, porque es una mujer que amaba a su esposo, es una mujer que no quería ver sufrir a su esposo y no tenía la respuesta a aquella sarna maligna de su cuerpo. Y aquella mujer había perdido los hijos de Job. Los hijos de Job eran también de la esposa de Job. Y la hacienda y todos los siervos, todo lo que tenían, no solo eran de Job, eran de ella también. De manera tal que cuando ella le dice, en una de las versiones es, bendice a Dios y muérete. Otra versión es más fuerte, dice, maldice a Dios y muérete. Y la razón de que la versión que traduce maldice a Dios y muérete, la razón de que traduzcan esa palabra maldice, se da en función de que existía un principio, aquel que maldijera a Jehová irremisiblemente moría. Era como una forma de autosuicidio rápido, de un suicidio rápido, eficaz, una eutanasia rápida y eficaz, pero en realidad lo que había en el corazón de ella era dolor, el dolor acumulado de perder todo lo anterior, más el dolor de ver que su esposo moría y agonizaba, y era una angustia continua verlo así. No se dice cuánto tiempo pasó así Job, pero por lo menos pasó 7 días en silencio con sus amigos, y esos 7 días sin contar los días previos en los cuales solamente estaba junto a su esposa. Así que aquellos amigos de Job, cuando leemos el libro y vemos el razonamiento, no hay duda de que el razonamiento tiene sabiduría, pero no es una sabiduría modesta. No es una sabiduría apropiada, no es la sabiduría afable y suave, gentil y moderada o paciente que uno deseara tener. Eso es terrible. Hay quienes provocan un cuestionamiento para sacar a relucir sus argumentos de cuánto saben y cuán elocuentes son. Eso es delicado. Es delicado, simplemente no voy lejos. Un hermano en Cristo a quien yo amo, lo aprecio de verdad, en cierta ocasión me viene y me encuentra y me dice, oye, ¿qué me puedes decir de los diezmos? Y yo le empecé a hablar y él empezó a refutarme. No, tú estás mal por esto, por esto, por esto, por esto. Lo único que quería era contender. La sabiduría de Dios no es contenciosa. La sabiduría de Dios es apacible y es modesta.
Saben, en el mundo hay millones de pensamientos en contra de Dios. Y Dios solamente está esperando los corazones tiernos que busquen su rostro para mostrarles su sabiduría. Eso es ser modesto. Un día, todos los que somos de Cristo estaremos en el tribunal de Cristo. Y ahí el Señor, con total autoridad, nos juzgará en total sabiduría. Pero un día futuro, dentro de 1007 años y un poco más, dentro de 1007 años y un poco más, el poco más no lo sé cuánto es, pero sé que sí habrá 1007 años todavía de por medio, en el gran trono blanco, Dios juzgará a aquellos millones de personas que tuvieron pensamientos contrarios al Señor. Pero en ese juicio no habrá abogado defensor y habrá un acusador que ni siquiera será el diablo. Quien acusará a aquellos que estén en el trono blanco será la conciencia de ellos. Eso es tremendo. Nosotros mismos, al ser juzgados en el tribunal de Cristo, no para condenación, sino para ver si recibimos galardón o no, en el tribunal de Cristo, nosotros mismos vamos a ser acusados por nuestra conciencia. Cristo no nos va a acusar. Será nuestra conciencia la que nos acuse. La conciencia que no fue lavada con la sangre de Cristo. La conciencia que acumuló reportes de pecado que no fueron confesados ante Dios. Por eso la sabiduría de Dios es modesta. Dios en su sabiduría espera pacientemente que nuestros corazones se vuelvan a Él o que venga el día del juicio en el cual juzgue nuestra conducta. A los cristianos conforme a la justicia de Cristo y conforme a la verdad de Dios. A los impíos conforme a la verdad de Dios. Perdón. Así que encontramos ya que la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto, es pura, limpia, santa, impoluta, es pacífica, es una condición de reposo, es calma, es quieta, es apacible la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto, y es modesta. Esto es la palabra adecuada del momento, es la palabra apropiada, gentil, moderada, paciente. Número 4, la sabiduría de Dios es benigna. Esta palabra benigna, eupeites, ¿cómo suena? E-U-P-E-I-T-H-E-S. Acento horizontal en la E. Eupeites. Esta palabra eupeites en griego es una voz que se compone de dos palabras. Eu, que habla de lo que es bueno, del bien hacer, de lo bien hecho. Y peito, convencer, pacificar, conciliar. Eu, lo que es bien, lo que es bueno, el bien hacer, lo bien hecho. Peito, P-E-I-T-H-O, convencer, pacificar, conciliar, asentir como señal de autoridad, estar de acuerdo, confiar, confianza. Persuadir. Esta palabra benigna tiene que ver con uno de los atributos. Estamos viendo los 7 calificativos
de la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. Y este cuarto calificativo nos habla de que la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto es buena en el concepto de bondad. Porque nosotros utilizamos el calificativo de bueno a aquello que sabe bien. Aquello que probamos, oh, nos gusta, está bueno, estamos hablando de calificativo de bien. No, aquí la palabra buena se refiere a aquello que está relacionado con la bondad. Una bondad bien hecha. Una bondad correcta. Esta palabra benigna, tiene que ver con aquello que cumple reglas de conducta. Es decir, que se guía por normas específicas. La sabiduría de Dios se ajusta a estándares. Y estos estándares son divinos. Son estándares impuestos por Dios mismo. La palabra benigna tiene que ver con un sometimiento, con obediencia. Así que encontramos que la sabiduría de lo alto, la sabiduría que es de Dios, la sabiduría que viene de Dios, es buena en razón de bondad. Es bondadosa, si lo queremos ver así. Es cumplida en razón de reglas que están enmarcando cómo debe ser. Es ajustada a las normas que rigen precisamente el decir, el actuar con sabiduría, el decir sabiduría, el actuar con sabiduría. No es una sabiduría anárquica, una sabiduría que a esta persona se la doy así y a esta persona se la doy así, sino es una sabiduría que viene a darnos una directriz correcta, una manera de conducta adecuada. Bueno, recuerdo aquella anécdota en la que estaba yo en la oficina en la Ciudad de México. Estoy hablando desde hace ya bastantes años de esto. Era 1986, 87. Había un empleado ahí, subordinado, y a todos les daba la mano para saludar o para despedirse. Y mi jefe un día me dijo, ¿sabe? Ya no hay gente como este chico, me dijo. Y me hizo reaccionar. Efectivamente, yo no a toda la gente no le doy la mano, tal vez a la gente de confianza lo hago, o con aquellos que por alguna circunstancia protocolaria debo hacerlo. Pero mi jefe dice, este chico es gentil en el sentido de dar la mano para saludar o para despedirse. Dice, se ve que sus padres le enseñaron a ser así. Esto habla mucho de cómo educamos a los hijos nosotros. En realidad estamos guiando a nuestros hijos en sabiduría benigna, en sabiduría bondadosa, en sabiduría que cumple reglas, que está ajustada a las normas, sabiduría que se somete, que es obediente, o una sabiduría anárquica. La sabiduría anárquica es del mundo, no es de Dios. ¿Qué es la anarquía? La ausencia de control. Anarquía es ausencia de control. Ausencia de control en lo individual, ausencia de control colectivo, ausencia de control social. Las normas no se aplican. Decía alguien en una reunión de trabajo hace muchos años, decía, aquí la única regla es que no hay reglas. Y eso es insensatez. Eso no es sabio. O por lo menos no corresponde a la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es benigna, es llena de bondad, es bondadosa. Y número 5, la sabiduría
de lo alto, la sabiduría de Dios, es llena de misericordia y de buenos frutos. Aquí es una doble porción en este punto número 5. La sabiduría de lo alto, la sabiduría que es de Dios, es llena de misericordia y llena de buenos frutos. ¿Qué es la misericordia? La palabra misericordia ahí en Santiago 3:17 es eleos. Eleos. Y esta palabra eleos se puede traducir como compasión, ya sea una compasión humana o compasión divina. Un corazón que se compadece está actuando en sabiduría de lo alto. Esta sabiduría, eleos, esta sabiduría llena de misericordia, es una actitud positiva, voy a decirlo en palabras diferentes, es especialmente activa. La misericordia es activa y alguien definió misericordia como amor en acción. Así fue definida por Robert Ewing. Misericordia es amor en acción. Esta palabra misericordia también significa ternura. Ternura. Obviamente se traduce como misericordia. Ahora, vean el significado de ternura. ¿Cómo tratas a los bebés? El apóstol Pablo va a escribir a los tesalonicenses y va a decirles cómo se condujo con ellos. Ahí en 1 Tesalonicenses 2, verso 7. Este versículo describe una manera de entender la misericordia. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, antes fuimos blandos entre vosotros, como la que cría, que regala a sus hijos. Este versículo nos está diciendo, primeramente, la manera más elocuente de describir la ternura, la misericordia, es la imagen de una mujer que acaba de ver a su hijo nacer, a su bebé, y lo tiene en sus brazos y empieza a darle cariño a su cabecita, empieza a darle cariño a su cuerpo, le da calor obviamente, lo tiene abrigado, pero lo tiene cerca de su pecho y le da a comer, le amamanta. Toda la imagen completa nos habla de un ejercicio de misericordia. Y voy a decirles algo que es trascendente, lo he dicho antes, pero un remache más al clavo. ¿Cómo sabe el bebé que esa mujer es su madre? La distingue por el latido del corazón. A lo largo de 9 meses, aquel bebé en gestación ha escuchado el mismo palpitar como una huella digital. El sentido del oído está dispuesto a no sé cuántas semanas después de que ya se está gestando el bebé. Hay varias semanas de transición y se forma el oído. Pero esa sensación de oír está también como un replicar de corazón a corazón. Cuando se forma el corazón en el bebé que se está gestando. Y aquel palpitar del corazón de la madre es como una huella digital. Es un palpitar único. Cada ser humano es único en muchos aspectos, no solo en la huella dactilar, en la pupila, en el palpitar del corazón. Y lo que el bebé percibe es aquel cuidado cariñoso, aquel amor en acción, aquella
ternura y aquella misericordia que una madre amante puede darle. El profeta Isaías va a declarar una palabra profunda del corazón de Dios cuando dice: ¿podrá olvidarse aquello de lo que pare la mujer? He leído muchas notas que me dan tristeza. En alguna ocasión llorábamos mi esposa y yo porque leíamos una nota de bebés abandonados, un bebé abandonado en un basurero en época de frío. Esa nota se repite, la he leído en otras ocasiones, de otros lugares. Eso es triste. Son mujeres que no tienen misericordia, que no conocen, no han experimentado la misericordia y no tienen amor para darlo a quien lo necesita. Porque el ser humano, siendo un recién nacido, es el cachorro más vulnerable de todo el universo, es el bebé humano. Las crías de los animales, por instinto, empiezan, algunas de ellas, a sobrevivir por sí mismas. El bebé humano requiere de cuidados, como dice aquí Pablo, como la que cría, que regala a sus hijos. Eso es misericordia, pero más aún, si lo quisieras traducir en una manera, en un segundo orden, es como la enfermera que cuida al enfermo. Pero aquí también debemos tener el cuidado. Hoy en día se requiere vocación. La carrera de enfermería surgió con las guerras del siglo pasado. Ahí empezó a formarse precisamente la carrera de enfermería, que hoy es una realidad en los hospitales, en las clínicas. ¿A qué se debió esa formación? A las necesidades de gente herida que requería de cuidados, gente que no tenía a su familia a su lado para cuidarle. Ahí surge la enfermería, pero reitero, la enfermería como una vocación auténtica. Desgraciadamente, a día de hoy, en algunos lugares, yo ya lo vi, no lo he experimentado en carne propia, excepto en algunas consultas médicas, pero yo ya vi cómo tratan a los pacientes en una clínica, en un hospital de Estados Unidos. Un varón en Cristo, a quien apreciamos mucho la familia y yo, tuvo necesidad, lo tuve que llevar a un hospital, y ahí 8 personas, entre 6 y 8 personas lo atendieron, 1, 2, 3, en ese orden. Pero la manera en que actuaban todos ellos no era con una actitud humana. No era viendo al paciente como un ser humano, sino viendo al paciente como un número más y como una fuente de dinero. Eso es triste. Así que tengamos cuidado cuando hablamos de misericordia, porque la misericordia es como esa mujer que ama al bebé que acaba de nacer, que es suyo, que ha nacido de sus entrañas, y lo ama de manera tal que lo protege, que lo cuida, que le prodiga todo lo que puede ella en su capacidad. Pero este punto número 5 no termina en la misericordia. Este punto número 5 dice que además de ser la sabiduría de lo alto es llena de misericordia, también es llena de buenos frutos. Buenos frutos. Y aquí nos habla de buenos frutos en todos los sentidos. En todos los sentidos. Y empezamos a ver cómo la vida cristiana es semejante a un gigantesco rompecabezas donde van embonando piezas, y para ver que el panorama de la vida cristiana es un panorama hermoso, es glorioso. Y por mencionar este ejemplo de misericordia y buenos frutos, hemos considerado aquellos casos donde el que está necesitado, el mismo Santiago lo va a decir en la epístola que estamos leyendo, va a decirlo que de qué sirve la religiosidad si nosotros no tenemos una actitud correcta con aquellos que tienen necesidad.
en Santiago capítulo 2, en Santiago capítulo 2, en los versos 14 al 17, vean, aquí está contrastando si tienes o no tienes misericordia cuando ves la necesidad en alguien. Dice, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Bueno, yo sí creo en Cristo, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en... Ajá. Dice, ¿podrá la fe salvarle? Verso 15. Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les tienen las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Y aquí se combinan en este contexto de versículos la misericordia con las buenas obras. Debe haber un corazón que ama, un corazón que está dispuesto a actuar, a quitarse la chamarra, a quitarse el suéter, a quitarse la camisa para dársela al que está tiritando de frío. No solo es decir, el Señor te bendiga, voy a orar por ti para que del cielo se abra las ventanas de los cielos y caiga una talega de dinero para que tú cumplas tus necesidades. Cuando tú tienes en tu cartera el bien de sus dueños, dice el proverbio, no retengas el bien de sus dueños. Y esto es trascendental porque se requiere un corazón misericordioso. La sabiduría que es de lo alto es misericordiosa, es llena de misericordia y de buenos frutos. La sabiduría que es de lo alto es entonces primeramente pura, limpia, impoluta, perfecta. Tiene su fuente en la palabra santidad, tiene su fuente en la palabra de Jehová. Es sin reproche la sabiduría de Dios. No hay manera de reprochar la sabiduría. Hay quienes se levantan con el puño cerrado hacia el cielo y dicen que esto, que el otro, que aquello, pero no tienen el entendimiento del contexto completo de la Escritura. No han leído la Escritura para apreciar la sabiduría de Dios para nosotros, sino han leído la Escritura para querer atacar la fe de Jesucristo. Así que la sabiduría del alto es pura, es pacífica, es apacible, es quieta, es calma, es callada. La sabiduría del alto es modesta, es apropiada, es afable, es suave, gentil, moderada, es paciente. La sabiduría del alto es benigna. Esto es, se mueve en bondad, una actitud que cumple reglas. Es benigna porque se ajusta a las normas de Dios y es llena de misericordia y de buenos frutos. Especialmente es una experiencia que te lleva a ser activo para ayudar a aquel que lo necesita. Y es llena de misericordia y también llena de buenos frutos. En este punto, abonando lo que dice Santiago, Juan, la primera epístola de Juan, en el capítulo 3, primera de Juan 3, verso 17. Pero el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas, léase por entrañas, corazón, el corazón del alma, donde están los afectos, las emociones, los sentimientos, le cierras el corazón. ¿Cómo está el amor de Dios en él? En realidad hay amor. Ahora hay que ser también equilibrados, pero sí hay que hacer la labor de dar cuando es necesario. Si crees que te están sorprendiendo, si crees que están abusando de ti, bueno, solamente pídele a Dios sabiduría para saber en qué momento no debes dar a alguien en específico.
Pero lo que está diciendo la Escritura es, si tu hermano en Cristo, tu hermano en Cristo tiene necesidad, y tú le cierras las entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en ti? Así que es la sabiduría que es de lo alto, es llena de misericordia y llena de buenos frutos. Vamos a parar ahí porque nos quedan 2 puntos más. El sexto no lo agotaría yo hoy. Y vamos a concluir estos 2 puntos el próximo viernes. Espero no olvidarlo como lo olvidé el viernes pasado. El próximo viernes agotaríamos estos 2 puntos. La sabiduría de Dios no es juzgadora y no es fingida. De ello hablaremos el próximo viernes. Dios les bendiga, amados hermanos.